Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En este mundo hay conflictos entre las personas. Vemos todo el tiempo que se rompen relaciones, hay estrés, hay tensiones entre individuos, y eso es lamentable, pero a veces es simplemente la realidad en la que vivimos. Tal vez alguien nos hizo algo malo, nos ofendió y estamos enojados, heridos, y esa conexión que teníamos con la persona ya no es la misma. Ahora, ¿cuál debería ser nuestro deseo? No la venganza. El Mesías no vino a este mundo buscando retribución. O sea, hacer algo con el fin de darle su merecido a la humanidad por su pecado. No vemos eso en lo absoluto. Él vino a restaurarnos, no a vengarse de nosotros. Él vino a hacer la obra de reconciliación para que pudiéramos ser perdonados, y Él hizo posible ese perdón. Él vino a demostrar la misericordia y la compasión que Dios tiene por nosotros, quienes sí le ofendimos. Y yo diría que lo más sabio que podemos orar es porque tengamos ese mismo tipo de amor, un amor que desea perdonar y que incluso hará lo que sea necesario para que el perdón pueda experimentarse y que pueda haber reconciliación. Como sabrán, la semana pasada nos quedamos a mitad del capítulo 22 del libro de Josué. Y hemos visto enfatizado en la Escritura que hay tribus en el lado oriental del río Jordán y otras en el lado occidental. De hecho, la gran mayoría está en el lado occidental. Y existe cierta preocupación por el aislamiento. Hablamos de cómo la media tribu de Manasés formó una especie de conexión con algunos habitantes en el este y otros en el oeste para mantener esa conexión entre todas las tribus de Israel. Y también vimos una situación extraña. Vimos la semana pasada que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de esa media tribu de Manasés hicieron algo. Construyeron un altar muy impresionante, ubicado a la orilla del río Jordán, justo antes de cruzar. Y lo hicieron por una razón. La pregunta es, ¿por qué? Y el problema es este. Según vimos, fue esto algo similar a lo que ocurrió muchos años después, cuando hubo esa división entre Judá e Israel. Recuerden que en el norte pasó algo. Israel, las tribus del norte hicieron algo. Decidieron levantar dos altares, uno en Dan y el otro en Samaria. Y el rey dijo esto: es demasiado lejos para nosotros ir a Jerusalén. En otras palabras, no importa el esquema que Dios ha establecido. Adoraremos donde querramos adorar. Lo haremos a nuestra manera y proclamaremos nuestra propia festividad. ¿Entiende algo? Y creo que se trata de un asunto de gran importancia. Me refiero a que Dios consideró incorrecto que proclamaran una festividad inventada por ellos mismos. Eso implica que siempre debemos responder a las instrucciones de Dios. Eso es adoración, hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Entonces la perspectiva y la suposición, y fue una suposición bastante firme, al ver que habían construido ese gran altar, uno muy importante, según lo que dice el texto,
La suposición era esta, que ellos iban a usar ese gran altar en lugar del altar en Silo, y no tendrían así que ir a ese lugar para adorar, sino que adorarían en su propio altar. Debido a ese acto de desobediencia, o mejor dicho, lo que ellos percibieron como un acto de desobediencia, ¿qué ocurre ahora? Bueno, las demás tribus están listas para ir a la guerra. La pregunta ¿es correcto que vayan a la guerra? ¿Determinaron correctamente cuál era la motivación de aquellas tribus? Y me refiero a las 3 tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. ¿Determinaron correctamente las demás tribus cuál era su motivación? ¿Se justifica esta guerra? Bueno, ellos hicieron algo que nos deja un principio muy importante, y es el siguiente. Vamos a ver que enviaron a Finés, quien es el sumo sacerdote ahora, y también a los líderes de todas las tribus adicionales, y también a los líderes de millares. Así que se trataba de personas muy importantes. Enviaron a esta comisión de individuos, de líderes, a este grupo de hombres, para encontrarse con Rubén, Gad y la media tribu de Manasés e indagar qué estaba pasando, cuál era el propósito de la construcción de ese altar. Bien, esto nos enseña un principio muy importante y es el siguiente. Alguien puede haber hecho algo, puede ser algo incorrecto o tal vez no. Pero antes de enojarte y responder, la conducta madura es hablar con ellos y preguntarles al respecto. Por ejemplo, quizás estén de acuerdo contigo. ¿Sabes? Lo que hice estuvo mal. Lo que hice fue insensible. Lo que hice fue con mala intención y debo pedir perdón. Eso puede pasar. Pero también puede ser que ellos entiendan por qué estás molesto. Que puedan ver por qué pensaste que había una mala intención en sus acciones, pero realmente no era mala su motivación. Tenían una intención, razón y perspectiva enteramente diferente a la que tú pensaste. E incluso si es algo incorrecto, si no lo hicieron con esa intención maliciosa, simplemente lo hicieron y fue algo incorrecto, pero no con una mala intención. Podría ser, tal vez, más fácil de perdonar. Podría haber un entendimiento. O podría ser, y esto es lo que veremos hoy, que ellos tenían una buena motivación para lo que hicieron, una motivación correcta, estaban preocupados por esta separación y, por lo tanto, construyeron este altar por una razón enteramente diferente de la que las otras tribus, esas otras 9 tribus y media, estaban pensando. Cuando escucharon esto, fíjense, vamos a descubrir que aunque se están preparando para la guerra contra sus hermanos, al final no había razón para pelear. Lo sabio es que vayamos y confrontemos con amor. Miremos cuál fue la acción. ¿Por qué se hizo esa acción? ¿Se hizo con malicia? ¿Con una intención malvada? ¿Buscaba ofender? ¿O tal vez fue simplemente un hecho sin malicia? Tal vez la persona no lo pensó de la misma manera que tú lo estás pensando. Así que siempre debemos dar la oportunidad para que haya un entendimiento. Antes de ejecutar una acción, ya sea que simplemente dejes de hablarle a esa persona, que la ignores, que seas frío con ella, lo que sea. Haz lo que dice la Escritura. Si sabes que alguien tiene algo contra ti, ve a él. Pero si tú tienes algo contra él, debes ir y llevar a otros contigo para que se pueda resolver y pueda haber reconciliación y no tenga que haber esa malicia, esos malos sentimientos, ese dolor, esa desesperación por dentro. Bueno, ve conmigo a este capítulo 22 del libro de Josué y vamos a comenzar con el versículo 17 donde nos quedamos. Recordemos que un grupo de delegados de las demás tribus se presentó allí para confrontarles.
Pero antes de cualquier acción, indagaron. ¿Qué significa esto? Ellos tenían su punto de vista y van a compartirles cómo perciben lo que ellos han hecho. Leamos por favor el verso 17. Dice así. Primero hay una palabra para pequeño, diminuto o insignificante. Así que esta delegación liderada por Finés, el sumo sacerdote, y los líderes de las otras tribus, llegaron allí y dice, es muy poca, muy pequeña o muy insignificante la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos purificado incluso hasta el día de hoy. Ellos están diciendo, todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquello, de ese pecado que ocurrió en Peor. ¿De qué hablan? De una adoración indebida, donde la gente cayó en idolatría. Ahora, esto tiene una implicación muy, pero muy importante para nosotros, y es la siguiente. Sí, estas tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, si ellas estuvieran adorando, incluso si lo estuvieran haciendo de la manera correcta, pero en el lugar incorrecto, ¿cómo se considera eso? Idolatría. Este término Peor recuerda la caída de Israel en la idolatría, bajo el liderazgo de Balaam, a quien conocemos en el libro de Números y de quien se habla también en otros lugares. Pedro habla de él, Judas habla de él, en el libro de Apocalipsis se habla de él, un sujeto muy perverso. Y están diciendo, todavía nos estamos recuperando de ese acto de idolatría. ¿Cuál es la lección para nosotros? Cuando adoramos a Dios incorrectamente, eso es idolatría. Y es por eso que, escucha con atención, si no estamos adorando a Dios debidamente, si estamos haciendo algo que Él no mandó, o lo hacemos de una manera que Él no mandó, eso es idolatría. Y les diré esto hoy. Hay mucha idolatría entre los creyentes hoy en día, en su manera de adorar. Diferentes denominaciones e iglesias adoran de una manera que no es bíblica. Y todos nosotros, oye bien, todos nosotros, o más personal todavía, yo necesito, cuando adoro a Dios, preguntarme siempre, basándome en la autoridad de la palabra de Dios, basándome en la guía del Espíritu Santo, ¿estoy adorando de una manera bíblicamente correcta, que cumple con las exhortaciones de la Escritura? De no ser así, es algo muy grave adorar a Dios incorrectamente. Así que esta es la pregunta aquí. No es por accidente que este pecado específico que vemos en Números 25 sea mencionado aquí. Así que fue muy poca, demasiado insignificante, demasiado pequeña, la iniquidad de Peor, de la cual ni aún hasta hoy en día estamos limpios, y por la cual hubo plaga contra la congregación del Señor. Esa es la palabra para los testigos del Señor, aquellos que son llamados a dar testimonio. Verso 18. Y que ustedes se han vuelto, esto quiere decir que se han apartado este día del Señor. Esa es su apreciación. Este grupo, estos delegados que fueron del lado occidental del río Jordán, este equipo de líderes está haciendo la pregunta, ¿están en idolatría? ¿Se han apartado este día de seguir al Señor y de ir en pos de Él? ¿Y ha sucedido que se han rebelado en este día contra el Señor? Y su preocupación es esta. Verán, ellos saben algo. Ellos saben que la desobediencia es muy contagiosa. Anota eso. Escríbelo para tu familia y para la congregación de la que formas parte. La desobediencia, la rebeldía, hacer las cosas de la manera incorrecta es muy contagioso. Una persona comienza, no hay consecuencias, no hay disciplina, la gente se hace de la vista gorda ante este tipo de comportamientos y se extiende como un incendio forestal.
Eso es lo que dice esta escritura. Así que verso 18, segunda parte. Acontecerá que vosotros os rebelaréis hoy contra el Señor y mañana, eso es literalmente lo que dice, es un sinónimo para el futuro, mañana, o sea, en el futuro, contra toda la congregación de Israel, Él se enojará. Y esta palabra para enojarse se relaciona con su ira. Lo he mencionado antes. Es la misma palabra que en hebreo moderno nos da el término katsefet, que es como crema batida. Y la imagen es esta. Todos hemos visto a un animal enojarse y empezar a echar espuma por la boca. Esta es la imagen aquí para Dios. Está diciendo que Dios se enoja tal como un animal salvaje se enoja y empieza a echar espuma por la boca. Esta es la palabra que dice aquí para su ira. Y la preocupación es, hoy lo haces tú, mañana somos culpables, todos somos culpables, todos caeremos en esto, y Dios se enojará contra nosotros. Verso 19. Pero si inmunda, impura, es la tierra de vuestra heredad, pasen o pasarán a la tierra de la posesión del Señor. Es decir, si donde te encuentras en este momento es impuro, si estás en un lugar donde estás entre el enemigo, entre la idolatría, si la tierra donde vives es tan impura que está teniendo un efecto dañino sobre ti, entonces debes tomar acciones. El texto dice aquí que necesitas cambiar eso. Tienes que pasar a la heredad del Señor, donde, fíjate lo que dice, donde el tabernáculo habita, el tabernáculo del Señor. Y, está hablando de nuestra heredad, estará en medio de vosotros. Lo que significa, vengan, únanse. Si esta tierra donde están, la tierra de Galaad, y ya llegaremos a ese término en un momento, si es inmunda y está teniendo un efecto de inmundicia sobre ustedes, entonces váyanse, vénganse acá. Nosotros los recibiremos. Esta posesión que Dios nos ha dado y que hemos recibido, la compartiremos con ustedes. Lo que están diciendo es, queremos estar juntos, no queremos este conflicto. Haremos lo que sea necesario con nuestros propios medios para traerlos de modo que estemos reconciliados, que no haya dificultades, que no haya ira, que no haya brechas en la relación entre nosotros. Una declaración muy importante aquí. Luego concluyen diciendo, a mitad del verso 19, pero contra el Señor no os rebeléis, ni contra nosotros os rebeléis, edificándoos para vosotros un altar, aparte del altar del Señor, nuestro Dios. Lo que están diciendo es que solo hay un altar y no puede existir otro. Esta es la revelación progresiva que mencioné en nuestro estudio del Salmo 88. Y la razón por la que digo esto es la siguiente. En un tiempo, la gente edificaba altares en varios lugares. Ahora, eso ya no está permitido. Solo puede haber un altar en aquel entonces, y me estoy refiriendo a Silo. Más adelante se trasladó a Jerusalén. Y hoy, no hay otro lugar fuera de Jerusalén donde pueda construirse un altar que Dios aprobase. Ese es el mensaje de este texto. Muy importante que veamos esto. El llamado es, no se rebelen, entiendan que el Señor Dios, nuestro Dios, solo tiene un lugar. Verso 20. Ellos quieren que estas tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos quieren que evalúen lo que están haciendo desde una perspectiva bíblica. Verso 20. Allí les dan un ejemplo de la historia reciente de Israel. ¿No cometió Acán, hijo de Zera? ¿Qué cometió? Él actuó de manera sumamente traidora con este asunto del Jerem, el anatema, que debieron haber destruido por completo ante el Señor.
Por lo que sobre toda la congregación de Israel, esta misma palabra para testigos o los que dan testimonio, sobre toda la congregación de Israel cayó la ira de Dios. Entonces, si la situación fue mala cuando un solo hombre desobedeció, ahora es mucho peor porque no es solo un hombre, sino 2 tribus y media las que están cayendo, aparentemente, en rebeldía. Ahora, recordemos algo. Esta delegación que representa a los hijos de Israel en el occidente del Jordán, todavía no ha hecho nada. Sí, están preparados para la batalla, pero no han ido a la guerra aún. ¿Qué han hecho? Están buscando reconciliación, están llamando al pueblo al arrepentimiento y están indagando. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Se han rebelado contra nosotros o contra el Señor? ¿Se han apartado de Él? Eso es lo que están preguntando y están diciendo, desde nuestro punto de vista, esto se parece mucho a Acán, hijo de Zera, cuando actuó con traición con respecto al Jerem, al anatema o al botín que se suponía debían destruir. Y sobre toda la congregación de Israel vino esta ira. Dios derramó su ira. Y dice, y él es un solo hombre. Aunque solo un hombre era culpable, dice, no pereció él solo en su iniquidad. ¿Qué significa eso? Que muchos fueron muertos, muchos perdieron su vida. Entonces, un solo hombre puede traer gran dificultad y juicio de parte de Dios, y ellos no quieren que eso se repita. Por lo tanto, se han encargado de ir, y no estoy hablando de ir donde el vecino, o tomar un auto y conducir por 15 minutos o media hora. Esto implicaba un largo viaje. Era peligroso, era difícil y además era costoso poder viajar toda esa distancia. Pero era importante, era una emergencia espiritual. Y cuando estás tratando con una emergencia espiritual, y este es otro principio importante, no te pares por detalles ni gastos. Piensa en qué es lo correcto, porque si estás haciendo lo correcto, Dios se encargará del costo. Entiende eso. Pero si haces lo incorrecto, lo pagarás por tu cuenta. Así que ellos hacen precisamente esto. Verso 21. Ahora vamos a ver la respuesta. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y hablaron a los jefes de los millares de Israel. Es decir, a esta delegación, a estos hombres importantes. Y dijeron esto, verso 22. Dios el Señor, Él sabe. Entonces, el Dios de dioses, lo traduciré mejor, verso 22. El Dios de dioses es el Señor. El Dios de dioses, Él sabe. Y luego dijeron, Israel también lo sabrá. Lo que están diciendo es esto. Dios lo sabe todo. ¿Por qué dijeron eso? El Elohim, el Dios de dioses. Lo están diciendo por esta razón. Están confesando. Y quieren que la gente, que esta delegación sepa. Nosotros sabemos, y ustedes tienen que saber, que no se le puede mentir a Dios. Dios sabe todas las cosas. Así que vamos a confesar ahora, hablar y testificar sobre lo que ha pasado, lo que hemos hecho. Dios lo sabe y ustedes también lo sabrán. Seguimos leyendo en el verso 22. Si fue por rebelión o por un acto de traición contra el Señor. La implicación es, si actuamos así, si ese es el caso, no nos salven en este día. Están diciendo, si hemos hecho esto de lo que nos acusan, o al menos lo que ustedes piensan que pudo ser, si este es el caso, Dios sabe la verdad, ustedes la sabrán. Y si es así, no queremos ser salvados este día, queremos ser castigados, queremos morir por un pecado tan grave.
Pero vamos a descubrir que esa no era su intención. Lo diré de nuevo. No estaba en su corazón, no era la intención, no era su deseo, y no fue un acto de traición, como los demás pensaron que fue. ¿De qué estamos hablando? Verso 23. Edificarnos altar. No construimos este altar con el fin de apartarnos del Señor. De esto no es de lo que se trata. O para ofrecer holocaustos sobre él, ofrenda quemada sobre él, ofrendas de grano, o para hacer sobre él sacrificios y ofrendas de paz. Si este fuese el caso, que el Señor busque, es decir, que el Señor nos busque. Si somos culpables, lo que están diciendo es, esto no es lo que hemos hecho. No hemos edificado un altar para ofrecer holocaustos, ofrendas de grano ni sacrificios sobre él. Si esto fuese así, entonces que Dios nos busque y ponga su castigo sobre nosotros. Esa es la implicación. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, aquí lo dirán, verso 24. Y no es por preocupación. Bien, lo que están diciendo es, no fue por alguna preocupación. Hicimos esto porque estábamos preocupados. Literalmente, dagá, estábamos preocupados por algo. Entonces, nuestra motivación al hacer esta obra, construir este altar, sí edificamos un altar, pero deben entender la motivación detrás de él. Lo primero es que no tenía como propósito el ofrecer sacrificios, holocaustos, ofrendas de grano, esa palabra minja. Ninguna de esas razones que están pensando estaba en nuestro corazón. Jamás fue nuestra intención hacer eso. Mira de nuevo nuestro verso, el verso 24. ¿Acaso no fue por preocupación que este asunto hemos hecho? O sea, hicimos esto por una preocupación, por un temor, por algo preocupante. Por esto hemos hecho esta cosa. Y agregaron, mañana, aquí están diciendo por qué. Mañana, es decir, en el futuro, vuestros hijos dirán a nuestros hijos esto. ¿Qué tienen vosotros que ver con el Señor Dios de Israel? Es decir, su preocupación era que las generaciones futuras dijeran, ¿saben qué hay en común entre nosotros y ustedes? Ustedes están de aquel lado del río, por lo tanto no tienen ninguna conexión con nosotros, ni tienen una conexión con el Señor, porque el pueblo de Dios está aquí, en este lugar. Ahora, ellos tenían la preocupación de que iban a ser segregados, de que iban a ser vistos diferente porque vivían en un lugar diferente, y de que en el futuro las siguientes generaciones dirían, ¿sabes? Ustedes no son parte de nosotros. Esta era la preocupación. ¿Por qué tenían esa preocupación? Verso 25. Y una frontera el Señor ha puesto entre nosotros y entre ustedes, entre los hijos de Rubén y entre los hijos de Gad. ¿Y cuál era esa frontera? El río Jordán. Su preocupación era esta. En el futuro, las generaciones van a decir más adelante, ¿saben? La frontera es el río Jordán. Y el pueblo del Señor Dios de Israel está en el lado occidental. Ustedes no están allí. Dios hizo esta frontera por una razón, para cortarlos del resto. No son parte de nosotros. Esta era su preocupación. Muy importante que lo veamos. El Jordán. Miren el final del verso 25, su segunda parte. Y vosotros no tenéis parte en el Señor. Que esto cese entre vosotros y nosotros. ¿Por qué? Que esta relación cese entre nosotros por el temor del Señor. Porque ustedes no tienen temor del Señor. Si lo tuvieran, no estarían allá, si no estarían entre nosotros. Esa era su preocupación. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, miren el verso 26.
Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar para nosotros, no para holocausto, ni para sacrificio. Así que están diciendo, este altar no es un lugar de adoración. No es para reunirse como en Silo y ofrecer holocaustos y sacrificios. Esto no es de lo que se trata. Este no es un lugar de adoración, un lugar de adoración secundario o alternativo. Esto sí ocurrió más adelante, cuando los hijos de la nación del norte, es decir, cuando el reino dividido de Israel levantó bajo el reinado de Jeroboam esos dos altares del Señor allí, los cuales no eran realmente altares del Señor, porque solo hay un lugar aprobado y es Jerusalén. Mira de nuevo el verso 26. Ellos decían, hicimos esto para nosotros mismos. Edificamos este altar, pero no para ofrecer holocaustos o sacrificios, verso 27, sino, aquí está el propósito, lo construimos no como un lugar de adoración ni sacrificios, sino como testimonio entre nosotros y vosotros, y para nuestras generaciones después de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos servir, para servir en la adoración del Señor ante Él, con ofrendas de holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz, de modo que no digan, que vuestros hijos no nos digan mañana, que no tenemos parte en el Señor. Edificaron este impresionante altar, no para hacer sacrificios, sino como un testimonio. La palabra en hebreo es ed, como un lugar de testimonio. Que edificamos esto en el lado occidental para mostrar como un monumento que aunque estemos en el este, tenemos un lugar, una heredad. ¿Cuál es esa heredad? El Señor. Y es por eso que podemos ir junto con ustedes a Silo. No quieren ser cortados, no quieren que el río Jordán sea una barrera de separación. Son dos lugares diferentes, y ese lado oriental demuestra los propósitos de Dios y el reino que va más allá de eso. Ya aprendimos en un capítulo anterior, el capítulo 20, sobre las ciudades de refugio en el lado oriental. Ellos no quieren que nada obstaculice ese cumplimiento futuro. Eso es lo que están diciendo. No quieren que se les diga que no tienen heredad con el resto. Verso 28. Y dijimos que si aconteciere que nos dijeren a nosotros y a nuestras generaciones mañana, entonces responderemos, miren la forma del altar del Señor, la cual hicieron nuestros padres. Así que están diciendo, si eso llegara a pasar, podemos ir a ese lugar y testificar. Miren lo que hicieron nuestros padres al hacer ese modelo para un altar. Pero de nuevo dicen, no para holocaustos, ni para sacrificios, sino ¿para qué? Para testimonio, como un testigo entre nosotros y ustedes. Por eso lo hicieron, porque querían mantener esta conexión con ellos, reconociendo que Silo es ciertamente donde está el verdadero altar y donde se pueden hacer sacrificios y no en este lugar. Por eso era tan grande e impresionante, porque su fin no era la adoración, sino dar testimonio. Verso 29. Ellos continúan con su respuesta y noten lo que dicen. Jalila. Esto significa, podríamos traducirlo como, Dios no lo permita. Básicamente esa es la implicación. Dios no permita que hagamos tal cosa. Que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos hoy de seguir al Señor, edificando un altar para holocaustos, para ofrendas o para sacrificios, además del altar del Señor nuestro Dios,
que está delante de su tabernáculo. ¿Dónde está ese tabernáculo? En Silo. Así que ellos, de la manera más fuerte posible con esta palabra Jalila, Dios no lo permita, están diciendo, de ninguna manera era esta nuestra intención. Después de oír eso, no hay razón para la ira, no hay razón para la preocupación, y mucho menos hay razón para una guerra. Noten la respuesta. Versículo 30. Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, esta misma palabra para testigos, y los jefes de millares, que con él estaban, todos los que estaban con Finés, cuando oyeron estas cosas que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, lo que dijeron, aquí vamos a oír su respuesta. Ellos escucharon el testimonio de por qué se construyó este altar y ahora van a responder. Verso 31. Dice aquí, seguimos en el verso 30. Fue bueno ante sus ojos, es decir, que lo aprobaron. Noten esto. Ellos se estaban preparando para una guerra, pero no había razón para ello. Cuando escucharon las motivaciones, y aquí está la clave, lo que ellos percibieron, lo que ellos creyeron, estaba totalmente equivocado. No había nada real en su sospecha de que se habían apartado del Señor. Ellos no querían apartarse del Señor ni separarse de sus hermanos del lado occidental. Entonces dice aquí que cuando Finés, el sacerdote, y los líderes de los millares y los líderes de las tribus que estaban con Finés, cuando oyeron eso, dice que les pareció bien ante sus ojos. Verso 31. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, le dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, pues no se han conducido traidoramente o no han cometido traición contra el Señor. ¿Qué están diciendo? Finés está diciendo, sabemos que lo que pensábamos que era un acto de traición, no es así. Y en lugar de haber separación y desunión, realmente Dios está en medio nuestro. ¿Por qué? Porque hay unidad, tenemos la misma preocupación, y Dios brinda unidad. Cuando hay desunión, es porque alguien se ha alejado de la verdad. Y la única manera de que haya unidad no es tolerando lo incorrecto, sino mediante el regreso del pueblo a la verdad. La verdad de Dios es la base para la verdadera unidad. Verso 31, en su segunda parte. Así, habéis salvado a los hijos de Israel de la mano del Señor. ¿Qué significa el final del verso 31? Por tanto, vosotros habéis salvado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Este es el mensaje. Si las tribus del oeste les hubieran atacado e ido a la guerra, eso habría traído el juicio de Dios sobre ellas y habría provocado una gran destrucción, la ira del Señor. Así que las 2 tribus y media, manteniéndose en el Espíritu del Señor, reconocieron que el verdadero lugar de adoración está en Silo y expresaron su intención detrás de la construcción de ese altar grande e impresionante. Al final, se demostró que Dios estaba en medio de ellos y no había necesidad de que fueran a la guerra. Verso 32. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, regresó también los líderes de las tribus y, dice, Finés y los líderes regresaron de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad y partieron de la tierra de Galaad de vuelta a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y compartieron con ellos estas palabras.
Entonces ellos les informaron cuál era la verdad del asunto. Y cuando lo oyeron, es decir, todo el pueblo, noten lo que dice ahora en el verso 33, y este asunto le pareció bien ante los ojos de los hijos de Israel. ¿Y qué hicieron? Dice aquí, ellos, los hijos de Israel, bendijeron a Dios. Así que, como lo hicieron bien, no fueron allí actuando de manera precipitada, apresurada, para ir a la guerra, sino que fueron a indagar y a decirles, así es como vemos esto. Y cuando escucharon, no, esa no era nuestra intención, ¿qué pasó? Como lo hicieron de la manera correcta, dice que bendijeron. Los hijos de Israel bendijeron a Dios, lo cual es un modismo para adorar. Y no dijeron que subieran, no hablaron más de subir contra ellos para la guerra. No insistieron más en ir con los soldados a pelear, para destruir la tierra en la que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Así que no hubo, ¿qué? Destrucción. Y de nuevo, vemos un principio muy importante. Cuando actuamos basándonos en nuestras impresiones, en cómo vemos las cosas, cuando no nos conducimos con respeto, para ir y confrontar a la persona en amor, confrontarla con una mente abierta, escuchando la respuesta de la persona. Insisto, tal vez hicieron algo malo, tal vez no, pero quizás no tenían ninguna intención y pueden decir, ¿sabes qué? Entiendo por qué pensarías esto, pero créeme, no lo hice por esa razón. Yo tenía un pensamiento totalmente diferente en mi mente. Cuando eso se expone, hace que el perdón y la reconciliación sean mucho más sencillas. Vemos aquí que en lugar de destrucción, ¿qué sucedió? Bueno, vuelvan al verso 33, en medio. Vino la bendición, no la destrucción, sino la bendición. Ahora miremos nuestro último verso, el verso 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, es decir, un testimonio. Llamaron a ese altar con la palabra Ed como un testimonio, un testigo de que Él, o sea, el Señor, está entre nosotros, porque el Señor es Dios. Así que lo que dijeron fue, edificamos este altar como un testimonio para proclamar que para nosotros, el Señor, Él es Dios. ¡Qué maravilloso acto liderado por una motivación correcta! Ahora, voy a concluir con esto. ¿Pueden las motivaciones correctas percibirse incorrectamente? Sí, y pasa con frecuencia. Por eso es tan importante aclarar las cosas. Y esto realmente es una lección de comunicación. No actúes hasta que averigües bien qué pasó. ¿Por qué pasó? Cada detalle. Porque si solo estás operando con información parcial, como dice aquí, el resultado podría ser desastroso. Podrías desperdiciar mucho. Si hubieran ido a la guerra de manera precipitada, apresurada, sin la información correcta, habrían destruido esa tierra. Pero más allá de eso, Dios habría juzgado al resto de los hijos de Israel en el oeste. Él habría provocado cosas terribles. ¿Y cuál es la implicación de eso? Que el único beneficiado sería el enemigo. Cuando no actuamos a la manera de Dios, estamos beneficiando los objetivos del enemigo, no los nuestros ni los del Señor. Cerraré con eso este maravilloso capítulo que nos enseña algunos consejos muy prácticos que necesitamos implementar en nuestra vida con mucha más frecuencia de la que probablemente pensamos. Hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar para otro estudio del libro de Josué. Que Dios te bendiga y Shalom desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.